Nuestro estudio de hoy requiere que conozcamos dos vocablos en cuanto a su definición etimológica. Yo sé que todos conocen una definición vaga, pero no es suficiente. Al conocer la etimología, entonces nosotros podemos entender mucho mejor de qué se trata. Es que cada vez que hablamos de mayordomía, las personas piensan de inmediato en dinero y aunque cierto es, están un poco alejados de lo que en realidad significa mayordomía. Mayordomía es el efecto de administrar, o mayordomo es el mayor de los sirvientes, y la palabra viene de un vocablo compuesto administrar. Por supuesto que en español es una sola palabra, pero su origen son dos vocablos. Y ad significa actividad y ministrar equivale a un servidor o un sirviente. Así es que si yo uno la palabra administrar, significa aquel servidor cuya actividad es en bien de su prójimo. Eso es un administrador. Si intentamos buscar una definición espiritual, lo cual es saludable desde luego, les animo a usar la de MacArthur. Él dice que mayordomía es la responsabilidad de un individuo, usted o yo, de administrar nuestra propia vida y lo que de esa vida recibamos de forma apropiada en consideración de los derechos de otros. Lo repito, mayordomía o administración es la responsabilidad nuestra de administrar nuestras vidas o lo que de la vida recibamos en forma apropiada y en consideración de los derechos de otros. Claro está que esa definición grita nuestra responsabilidad de compartir nuestra vida con nuestro prójimo. Esa definición grita nuestra responsabilidad de compartir nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y antes que cualesquiera de ustedes en forma débil pequen diciendo, ahí van otra vez con el dinero. O peor aún, si usted viene por primera vez con nosotros a la iglesia y dice, mire, tanto que me costó llegar porque yo tengo muchos prejuicios con las iglesias y para colmo al fin llego y lo primero que hacen es hablar de dinero. Bueno, antes que se prejuicie en nuestra iglesia, quisiera que prestara atención a algunas consideraciones y que si al final de este estudio su prejuicio se agranda, en buena hora, quizás es mejor nunca vuelva más. Pero no sería sabio que usted saque conclusiones sin antes escuchar algunas consideraciones. La primera de ellas es que advierto que esto no es un estudio para pedir dinero. En lo absoluto. Es cierto que hace 5 meses, poco más, poco menos, pasamos una crisis. Duró, gracias a Dios, solo 2 meses. Y después de compartirla con la iglesia y especialmente con el liderazgo, dicha crisis se resolvió. Hoy por hoy, la situación financiera de la iglesia es estable. Y recalco que consecuentemente muy lejos estoy de compartir este tema porque estemos pidiendo dinero. Pude haberlo abordado en el Evangelio de Lucas en repetidas ocasiones porque Lucas habla varias veces al respecto. Yo lo salté por 2 motivos. El primero es que estábamos yendo en una especie de temática como si se tratara de ir avanzando hacia el clímax de la semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y no me gustaba la idea de hacer algún corte para quitar ese sentimiento. Pensé también que era atinado hacerlo al final,
en el apéndice del Evangelio de Lucas, y por ese motivo, pues es que lo vamos a abordar hoy. También es válido mencionar que yo tengo la responsabilidad como pastor y administrador de abordar este tema cuando menos 2 veces al año. No sé si ya lo hice este año, sé que a veces lo paso de largo, pero creí que hoy era un buen momento y pertinente hacerlo. Sobre todo porque de no hacerlo, agrega ignorancia a algunas personas que quizás tienen buen corazón y buena intención. Y la ignorancia respecto a este tema los convierte en personas susceptibles a que cualquier charlatán o estafador termine engañándoles. Es que, claro está, muchas personas llegan a las organizaciones religiosas con buena intención y con buen corazón. Si son ignorantes de este tema y frente a ellos tienen un orador diestro, que debo decir la mayor parte alguna virtud tienen en cuanto a oratoria, podrán fácilmente manipular las mentes de las personas ignorantes, pero nunca van a poder manipular el pensamiento de una persona estudiante seria y sistemática de la Biblia. De allí que mi objetivo es que usted y yo crezcamos en lo que la Biblia dice y que de forma personal podamos tener el conocimiento respecto a este tema. Hay que acotar. Pienso que la mayor parte de la iglesia ya conoce bastante bien este tema. Esa es la razón por la que yo no voy a ir al marco teórico o marco justificativo. Es esa la razón por la que no voy a penetrar en la historia. No es que no sea importante, de hecho, esa es la base, ese es el fundamento. Pero la mayor parte de los que están aquí se han congregado con nosotros los últimos 5 años y ellos ya saben esto suficiente, al menos eso esperaría. Quizás estoy siendo abusivo al pensar por la mayoría, pero pienso que así es. De allí que creo es importante más bien el marco aplicativo, en donde las personas que recién se congregan con nosotros desean y deben saber cómo se administran las cosas en la iglesia a la cual hoy por hoy solo están visitando. Digo solo visitando porque probablemente el Señor ponga en sus corazones ser parte de esto. Y si deciden ser parte de nuestra iglesia, es justo que ustedes reciban la información de cómo se manejan las cosas en la iglesia. Si esta va a ser su iglesia, usted tiene el derecho y yo la obligación de explicarle, al menos en forma general, la administración de la iglesia. Esto abre la puerta para el segundo término. Les dije que son 2 palabras que debemos conocer bien para nuestro estudio de hoy. La segunda palabra es integridad, pero antes de ir a ella, vamos a leer la palabra, vamos a orar y luego abordamos esto. Tomé 2 versículos por no tomar 15, ya que no tengo 15 minutos, pero en realidad pude tomar cualesquiera en el Evangelio de Lucas. Así es que yendo a Lucas capítulo 11, verso 42, dice Lucas 11:42. ¿Listos? 11:42 de Lucas. ¿Todos amén? Ay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda, la hortaliza y pasáis por alto la justicia. Es decir, los fariseos sí eran fieles con sus diezmos, pero no eran fieles en cuanto a hacer justicia y el amor a Dios.
Esto, dice Jesús, era necesario sin dejar de hacer aquello. Lo voy a parafrasear. Era necesario obrar con justicia y amor al prójimo, sin dejar sus diezmos. Entonces queda bien claro que la práctica de diezmar no era una práctica lejana ni desconocida para ningún judío, era parte de su actividad diaria. Ahora vayan al capítulo 21, verso 4. Capítulo 21, verso 4. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ahora está hablando de la viuda que ponía voluntariamente en las ofrendas y que todos también lo hacían, con la diferencia que todos lo estaban haciendo con un corazón poco sabio y esta mujer lo estaba haciendo con su corazón. Bueno, hasta ahí leamos. Dije que tengo otros 15 versos, pero no otros 15 minutos. Oremos, por favor. Señor, te ruego que la gracia de tu Espíritu nos abrace para que todos podamos crecer en el estudio de tu palabra y que podamos entender lo que quieras para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Nuestro estudio de hoy le titulé Administración con Integridad. La primera palabra ya la entienden. La segunda viene del latín integratis, que equivale a totalidad, robustez, virginidad, no tocado. En español nuestro sería algo así como no tocado por el mal, no contaminado, pureza. Significa que nuestro estudio se titula Administrando con Integridad. En español sería siendo responsable de lo que Dios me ha dado con pureza y sin contaminación. Ese título abre mucho las puertas al hecho de tantas personas que critican y piensan que el diezmo y las ofrendas son doctrinas inaceptables. Y piensan de esa forma porque lo último que ellos ven es integridad o administración. Y debo acotar, creo que en muchos casos, bastante razón tienen de sentirse decepcionados y frustrados, porque sin yo adoptar la postura de alguien que puede juzgar a otro, pero sí adoptando la postura bíblica, hay una enorme cantidad de personas estafadoras y charlatanes en nombre de la religión. Y no estoy hablando solo en términos de la historia o en términos genéricos, estoy hablando en nuestro destino más cercano, cualesquiera sean. Hay una cantidad de organizaciones que en nombre de la religión estafan a personas incautas e ignorantes. Por ello, a mí me emociona pensar que este estudio les va a sacar a ustedes del grupo de personas incautas e ignorantes. Me encanta pensar que usted no va a poder ser manipulado por un buen orador, debido a que si usted profundiza en lo que la Biblia dice, pues usted no va a pecar de ser un incauto. Es una tontería mayúscula juzgar el todo por la parte. Es de tontos decir que porque una manzana está podrida, toda la caja con todas esas manzanas está podrida. Probablemente haya algunas manzanas podridas, quizá haya muchas manzanas podridas, pero es de tontos juzgar el todo por la parte.
Usted conoce organizaciones religiosas o conoce religiosos que son fraudulentos en su manera de administrar el recurso financiero o son charlatanes. Bueno, esa parte no nos da el derecho de juzgar todos los religiosos o todas las organizaciones religiosas. Claro que sí debemos ser vigilantes de que la organización de la que somos parte no sea otra de esas que juega con la ignorancia de las personas. Usted y yo somos responsables de administrar de forma íntegra nuestra vida y lo que significa compartir lo que Dios nos dio, compartirlo con otros. Eso grita que un buen administrador no solo es responsable del dinero que le va a dar a su esposa, a sus hijos, del dinero con el que va a sacar adelante a la familia, sino que también es responsable de cómo comparte con otros su bendición. El marco bíblico, el marco justificativo, ya expliqué que hoy no voy a ahondar en ello. Quienes de ustedes nunca lo han escuchado, les sugiero que lo hagan. Ya al terminar este culto creo que ya va a estar en la página de Facebook de la iglesia. Ahí da todos los detalles al respecto, citas bíblicas, el origen y otras cosas más que pueden ser no pueden, son muy importantes para los que nunca lo han seguido. Ahora, si usted no es amante de la tecnología, solicite el CD aquí y listo. Voy a ocupar más bien nuestro tiempo en una especie de reporte, algo así como administrativo financiero, de modo que todos puedan estar en la misma página de lo que su iglesia es con relación a este tema. Empiezo por decir que somos una congregación, digámoslo así. Sí hay números exactos, pero yo no soy muy amigo de los números exactos porque los que están arriba fácilmente llenan de orgullo a cualquier persona, o los que están abajo, me refiero a los números, les llenan de frustración. Así es que sin mayor detalle diría algo como esto. Son 700 sillas, digamos que vienen 600 por culto. El día domingo eso suman 6 por 3, 18, cerca de 1800. Sugerimos que muchos que vienen en domingo no vienen en media semana, así es que sumemos otros 500 más los que no son constantes. A lo mejor somos unas 2.500 personas adultas y probablemente unos 500 niños, así es que en total, siendo muy reservados, probablemente somos una congregación con cerca de 3.000 personas. En cuanto a nuestras misiones e iglesias filiales, también en forma escueta o reservada menciono. En el aniversario, el día sábado era de forma exclusiva para las misiones y filiales. Estaba lleno, 600 personas. Cada misión o filial no trajo ni siquiera el 10% de sus grupos. Así que sin ser exagerado, son cerca de 1.000. Así que cerca de 4.000 personas son nuestra iglesia, sumada la iglesia central y desde luego las filiales. Somos una iglesia legalmente aprobada por las leyes de la República, pagamos los impuestos y declaramos todo cuanto se nos exija. Claro está que las leyes de este país no fiscalizan las iglesias evangélicas, pero no es algo que nos preocupa, y si algún día quieren hacerlo, puertas abiertas, debido a que contamos con auditoría externa, pero eso lo hacemos por decisión personal, es decir, la directiva prefiere tener todo de esa manera porque es mayor respaldo y mayor transparencia en nuestra forma de administrar los fondos de la iglesia. Somos total y absolutamente independientes. No somos dependientes de ninguna iglesia nacional o extranjera.
Sí es cierto que tenemos una fraternidad, una hermandad muy cerca, valga la redundancia, con Calvary Chapel. Eso no significa que tengamos dependencia legal o viceversa. Ellos pueden mañana llamarme, escribirme y decirme: Carlos, lo lamentamos, apreciaríamos que no pongas más que sos Calvary Chapel. Y yo podría decir: bueno, no hay pena. Y de igual forma yo podría decir mañana: lo siento, ya no me gusta ser Calvary Chapel, así que discúlpenme. No hay ninguna atadura legal. Lo que hay, creo que es una atadura mucho más fuerte, que es una atadura espiritual y de hermandad. Digo más fuerte porque con frecuencia creo que los lazos legales no son los mejores, que son mejor los lazos espirituales y los lazos emocionales. Bien, iglesias locales, ninguna. De igual forma tenemos alguna amistad con una u otra iglesia local, y hay personas que de vez en cuando me confunden por mi apellido o por mi formación. Confúndanme como quieran, pero no somos parte de ninguna otra iglesia local. No estoy diciendo eso con orgullo, solo lo estoy diciendo con transparencia, que esta es una iglesia totalmente independiente desde su fundación. Eso significa que nosotros somos responsables de lo que aquí suceda. Compasión Internacional y otros ministerios u organizaciones externas también trabajan con nosotros en una alianza estratégica muy cercana. Pero de igual forma, eso es tal como su concepto lo dice, una alianza estratégica. Firmamos algún contrato en donde ellos nos ayudan con el subsidio económico. Puntualmente, la iglesia tiene cerca de 1.200 niños en las distintas iglesias filiales, incluidos en el programa de CDI. Es un programa en donde niños de escasos recursos les damos comida, refuerzo académico, deporte y desde luego la palabra de Dios. Nosotros como iglesia local no podríamos pagar eso. Entonces Compasión en Alianza Estratégica subsidian los fondos, pero ellos son nada más donantes hacia la iglesia. La responsabilidad es total y absolutamente nuestra como iglesia totalmente independiente. La administración financiera se lleva a cabo a través de un grupo colegiado de 13 personas, el cual llamamos junta directiva. Le llamamos de esa forma porque las leyes de la República exigen eso a una ONG, y las leyes de la República exigen la figura de presidente, vicepresidente, etcétera, etcétera. Cuando yo digo que este servidor es el presidente, no estoy intentando ocupar ningún título de vanagloria o algún detalle absurdo parecido. Es que las leyes así lo demandan, y cada vez que firmo un contrato, pues lo firmo tal como la ley lo exige, como presidente de dicha ONG. Ese grupo colegiado es el que toma las decisiones en forma, valga la redundancia, sensata. Todo lo que aquí se hace es un presupuesto al año. Soy el responsable de ejecutarlo, ellos lo aprueban y doy reportes mes a mes de la administración de dicho presupuesto. Cada cosa cada cosa extraordinaria a dicho presupuesto, por supuesto que tengo que pedirlo, solicitarlo, y si ellos lo aprueban, entonces ejecutarlo. Estoy diciendo cosas como: bueno, queremos poner un aire acondicionado, no puedo hacerlo porque yo quise, sin previa autorización y análisis de la junta directiva. Lo mismo, queremos cambiar las sillas, es total y absolutamente competencia del grupo colegiado. En cuanto a la administración doctrinal, esa sí me compete de forma exclusiva a mí. ¿Qué es la administración eclesial? Bueno, ¿qué es lo que se predica? ¿Qué es lo que se canta? La liturgia, tal como la Biblia lo enseña. Ese es un privilegio que este servidor debe llevar, y no de forma colegiada. Ahora, si usted piensa: pero eso entonces lo deja en una posición de una especie de liderazgo dictatorial. Sí, excepto que
les sugiero, revisen esto. Son un poco más de 20 ministerios. La mayor parte de los líderes de dichos ministerios son los que dirigen la iglesia en realidad. La mayor parte de ellos son voluntarios. No reciben un tan solo centavo como sueldo por su liderazgo o las actividades que hagan. Estoy diciendo, acomodar los vehículos es un equipo no sé de cuántas decenas. Enseñarle la Biblia a los niños, entiendo más de 100, enseñarles Biblia en campos blancos, así sumo cada ministerio, más de 20. Y ninguno de ellos tiene sueldo, son contados con los dedos de una mano los que ya son empleados de la iglesia. Así es que juzgue de esta forma. Bueno, dirige la iglesia con un grupo de voluntarios altamente calificados en cualesquiera disciplinas seculares. Y casi todos ellos son ad honorem. ¿Se puede dirigir una organización de forma dictatorial bajo esas circunstancias? Usted concluya. En cuanto a las instalaciones que debemos administrar, debemos costear o mantener. Esta vez voy a ser un poco escueto porque cuando empiezo a revisar el documento no estoy feliz. Alguien puede neciamente pensar que es algún tipo de jactancia y lejos estoy de ello. Estoy diciendo que es más de lo que voy a mencionar, quizás bastante más, pero ustedes pueden ver en derredor. De hecho, las instalaciones de la iglesia central es un terreno de una manzana de extensión en el centro de la ciudad. Ya ustedes pueden entonces sacar números, cuánto podría costar el mantenimiento de una propiedad así en el centro de la ciudad. Templo, un edificio para colegio de casi 500 niños, parqueos, radioestación, ¿qué más? Creo que mejor voy a mostrarles algo que sí me emocionó verlo. Es que le pedí a Efraín que actualizara un poco los mapas, porque en cuanto a instalaciones también tengo que hablarles de las misiones y de las filiales, para que ustedes puedan hacerse una idea de lo que significa la administración financiera de esta iglesia. Y él me pasó esto ayer. Este es el mapa nada más de las misiones, suman 12. Yo no tenía la idea en perspectiva de cuántos íconos están ya alrededor de nuestro país. Me emociona, claro está, aunque también me consterna porque el oriente está casi solo, aunque hay una en San Miguel que olvidaron ponerla, y en el occidente apenas una. Así que lejos de sentirnos felices, deberíamos sentirnos un poco confrontados a que el trabajo apenas lo acabamos de comenzar y hay mucho más que hacer. Pero ya usted puede pensar qué significa el mantenimiento de esto, qué significa las ofrendas para los que van, aunque por supuesto no damos todos sus costos, qué significa en aquellos casos en donde algunos de estos ya son terrenos propiedad de la iglesia. De hecho, vayan al siguiente mapa. Este es el de ya las iglesias filiales y son 5. A esto habría que sumarle la de Belice y la de Bogotá, que serían entonces 7 iglesias filiales. La octava sería la de Santa Rosa, que también hace falta aquí actualizarla. Pero en fin, regresa. Si ya tuviéramos 8, debo decir que cuando menos 4 o 5 de estas 8 iglesias filiales, sus terrenos, sus edificaciones y a veces incluso el salario de sus pastores es totalmente responsabilidad de esta iglesia. No porque ellos no estén haciendo un buen trabajo como pastores, es que los lugares donde están son de tan bajos recursos que eso limitaría el quehacer espiritual. Déjeme citarle un ejemplo puntual. Santiago de María, Usulután. Santiago de María es Usulután, ¿verdad? La iglesia nuestra allá
escuché de labios de Fernando hoy con cierta satisfacción espiritual. Es la iglesia más grande en Santiago de María, la iglesia evangélica, y dije, wow, gloria al Señor por ello. Ahora, por más que estén creciendo, los recursos de las personas de Santiago de María no serían suficientes para el mantenimiento de un edificio allí, para el sueldo de su familia pastoral y de otra cantidad de proyectos más. Entonces, la iglesia central cubre buena parte de todos esos costos. Y así podría irle mencionando con cada una, pero ya se imaginan el tiempo que eso nos podría llevar, en los cuales les digo, esta sí, esta no. Hay una que otra iglesia que su pastor, por supuesto, no recibe sueldo porque no lo necesita, bendito Dios, su trabajo hoy por hoy ha sido suficiente, pero es de bendición saber cuántas iglesias y cuántas misiones. Ahora, esto sí es importante que lo reflexionen. Meses atrás, cuando el Señor puso en nuestros corazones empujar las misiones, hubo una niña malintencionada que escribió groserías en Facebook, en forma anónima según ella. Y entre las cosas que puso fue que el pastor estaba interesado en abrir las misiones y cerrar cualesquiera otros grupos porque las misiones significaban dinero. Yo me puse a reír y dije, de todas las tonterías que dicen, esta es una de las peores. No me voy a quejar de lo que voy a decir, pero me da risa. Cada vez que viene alguien y me dice, o que viene Fernando, pastor de las misiones, o Eder, que es el asistente de Fernando, pastor, está creciendo. Yo me emociono espiritualmente hablando, pero ¿saben qué pienso de forma simultánea? Ay, más dinero, otro templo, otro techo, el piso. Y porque sé lo que significa en dinero cada uno de esos sitios, porque tenemos el privilegio de que muchas de esas misiones son en comunidades terriblemente pobres. Eso nos emociona. Y de hecho yo les vivo diciendo a los pastores, busquen lugares en donde hay mucha pobreza, no solo porque están más abiertos al evangelio, sino porque así podemos de forma más íntegra llevar la palabra de Dios y además un poquito de comida y un poco de abrigo, que es lo que la Biblia nos manda. Y este país está inundado de ese tipo de lugares. Así es que esa es la situación hoy por hoy en cuanto a edificaciones, en forma muy escueta y muy superficial, pero pienso es suficiente para que cada uno de ustedes pudiera hacerse una idea de cuánto puede significar administrar y costear todas estas cosas. Sumado en San Martín las propiedades de Tres Manzanas, hay un orfanato, la edificación de Patmos, la iglesia, ahora la granja, ahora el invernadero. Y si alguien dice, mire pastor, ya no nos habló de la granja, está funcionando de mil maravillas. Esos pollos son tan gordos. Y pastor, ¿por qué no los ha traído? No ha sido necesario. Ahí en San Martín comen mucho pollo. No ha terminado de estar lista la cosecha cada 5 semanas y ya casi se los comieron. Así es que, pero ha sido de bendición. Y pueden entonces ustedes deducir, bueno, hay que mantener todo eso. Y si alguna vez, tampoco es una excusa de mi parte, pero si alguna vez ven mi mente un poco contrariada o mi vista desenfocada, seguro estoy pensando en alguno de todos estos pagos. Porque conforme la iglesia sigue creciendo, así crecen todas las facturas. Cosas tan simples como, me llama uno de ellos, pastor, mire, la fosa séptica se rebalsó. Bueno, límpienla. Ya la limpiamos y descubrimos que la base se rompió y hay que construir una nueva. Construyan una nueva. Sí, pero vale 4,000. Bueno, hay que buscar los fondos. Que se quemó el foco de la torre de la radio, porque cada vez que la
torre de la radioestación tiene 60 metros de altura y tiene un pararrayos, pero también atrae los rayos por el material del que está hecho. Entonces cada vez que hay tormenta eléctrica, los rayos, esa torre lo soporta y a cada rato se quema y cada foco vale 380. Y el que se sube 60 metros, estuve pensando un día, les pongo a los Patmos como desafío también. No. Bueno, es una broma. De mal gusto, me dirá algún papá. Esto nos lleva a la idea. ¿Cuántas personas son las fieles en sus diezmos y en el mantenimiento de esta iglesia? Apenas un 10%. De esos casi 3.000 que dije de la iglesia central, 250, eso es menos quizá del 10% que son fieles en sus diezmos y ofrendas. Estoy diciendo que la mayor parte de ustedes no son los que sostienen esta organización, sino un remanente fiel que ama al Señor, ama a esta iglesia, está comprometida, y son los que sí son fieles y con los que se puede costear hoy por hoy. Hay una cantidad de ministerios que, si alguna vez los norteamericanos dicen, o Compasión Internacional dice, mire, no vamos a apoyar más, hoy por hoy tendríamos que cortar dichos ministerios, porque como iglesia local no podríamos sostenerlos. El ministerio o el programa de CDI es un buen ejemplo. Otro buen ejemplo es mencionarles costos como, pregunté esta mañana porque sí debo saber esas cosas, pero es mucho en mi cabeza y ya cada día sé menos. Pregunto, ¿cuánto cuesta la cancha para el ministerio de la exguardia? Y Mauricio estaba aquí y me dijo, son un poco más de 1,000 al mes. O sea, el ministerio deportivo solo en la exguardia le cuesta a la iglesia un poco más de $1,000 al mes. Eso por citar un ejemplo. Otro ejemplo es el aire acondicionado. Es que estoy diciendo que no me quejo, solo digo que entre más crece, todos los números también se crecen. Hoy por hoy no hemos apagado el aire acondicionado para ahorrar dinero. Es porque sentían frío en el primer culto y se quejaron y dijeron, no, vamos a salir. Bueno, por eso lo apagamos. Pero tener el aire encendido en los apenas 7 cultos a la semana significa $600 al mes. Solo el aire. O sea que si paramos el aire, nos ahorramos por mes $600. Por citar uno de tantos ejemplos. Pero recalco, no estamos en crisis y bendito Dios, la situación financiera es estable al punto que, si está a punto de preguntarme, ¿y las deudas, pastor, cómo andan? Gloria a Dios, ninguna. No debemos absolutamente nada. Eso es debido a que durante 30 años las juntas directivas que han dirigido la iglesia tuvieron como propósito principal pagar el terreno y las edificaciones. Entonces cualquier centavo disponible iba a pago de préstamos. Logramos hacer eso, no sé si 5 u 8 años atrás. Inmediatamente después de eso, la junta directiva en turno tomó también como propósito ahorrar para pagar la prima si alguna vez los dueños de ese terreno o alguno aledaño decidían vendérnoslo, debido a que el terreno era insuficiente y cosas parecidas. Entonces todo se fue a ahorro para prima, para un nuevo probable préstamo bancario si es que nos veíamos en la necesidad de comprar otra propiedad. Y esa es la razón por la que, bendito Dios, no tenemos deudas. Ahora, si quitamos esa porción de ahorro para prima de otra propiedad, sí es sabio decir, ¿qué pasaría si de pronto hubiese un terremoto o una catástrofe parecida en donde los ingresos no llegan como están hoy por hoy llegando? Bueno, tendríamos fondos para mantener la iglesia probablemente 2 o 3 meses, no más. Esa es la situación.
Pero pastor, no está pasando nada como eso. Cierto. Y la última vez que sufrimos un terremoto, en el 2001, ya éramos iglesia. Dios fue fiel y no nos dejó fallecer por razones de dinero. Y aun cuando ahora es mucho más el costo, sabemos que el Dios de lo imposible sigue siendo el mismo. Así que eso no es algo que nos quita el sueño. Administrar esto a veces me quita el sueño, pero por mi falta de fe, no por la falta de fidelidad de nuestro Señor y por las veces en que vienen connotaciones legales fuera de mi competencia o de mi calificación, demandas y tonterías que no es nuestro asunto. Definiciones éticas. Llamo definiciones éticas a algunos asuntos puramente ministeriales que creo son punto de honor. El diezmo o la ofrenda debe ser en mayúsculas totalmente voluntaria, sin ningún tipo de obligatoriedad fuera del que ya la Biblia establece. Con esto estoy diciendo, si nace en su corazón, si el Señor pone en su corazón de buena voluntad dar su diezmo y su ofrenda, gloria a Dios, y en ese caso, bíblicamente hablando, sí le tiene algún beneficio espiritual. Pero si su ofrenda o diezmo tiene algún carácter obligatorio humano, si este servidor o cualesquiera le obligan, pues entonces deja de ser una ofrenda que el cielo reciba. Y con esto puedo aclarar varias cosas. Usted puede pasar en esta iglesia, de hecho los hay. Desde que se fundó hasta la fecha, casi 30 años, sin dar un tan solo 5. Y nunca nadie le va a preguntar nada. Porque esto es entre usted y Dios. El diezmo y la ofrenda tiene que ser algo que nace en su corazón. Nadie le pediría explicación alguna. Ahora, ¿a quiénes si se les piden? ¿Por qué esos sobrecitos entonces? Eso es distinto. Es que aquellos que deseen liderazgo en la iglesia, estoy refiriéndome a diáconos, estoy refiriéndome a líderes de consejos ministeriales, a consejos ministeriales, los que suben al púlpito y otros más que tienen puestos de liderazgo. Ellos y yo sí tenemos una responsabilidad con esta organización. Y si deseamos ser parte del liderazgo de esta organización, pues también tenemos el deber de cumplir, uno, con lo que la Biblia dice, y dos, seguir algún tipo de lineamiento administrativo en pro de dicha organización. ¿Esos sobres para qué nos sirven? Nos sirven para elaboración de presupuestos, nos sirven para elección de líderes. Es que, óigame, si hay una persona aquí que dice, mire, a mí me encanta todo esto, yo voy a seguir viniendo, yo no quiero ser líder y tampoco me interesa dar un 5. Amén. De hecho, no se ofendan, pero así son la mayor parte, porque los diezmadores solo son como 200. Entonces, está bien. No es que está bien para usted bíblicamente hablando, pero está bien para la organización. Lo que está mal para la organización es la extraña necedad de algunos que quieren ser parte del liderazgo, pero no quieren aparecer en esos sobrecitos. Digo extraña necedad porque yo digo, entonces, si pueden servir en más de 20 ministerios, agarre cualquiera, pero no nos pida ser líderes. ¿Saben el colmo? Si viniera un auditor externo espiritual y me demanda cuentas, me diría, Carlos, mire, usted está haciendo mal. Hay líderes en esta iglesia que usted les permite seguir siendo parte del liderazgo y no diezman, o no quieren casarse, o no quieren hacer esto. ¿Qué le pasa? Su tolerancia raya en ineficiencia y qué sé yo. Yo tendría que decir, sí, es cierto. Me imagino que el auditor preguntaría, ¿y por qué hace eso?
Yo tendría que responder, mire, una, quizás por cobardía, usted concluya, y dos, quizás porque tengo la esperanza que un día de estos el Espíritu Santo va a confrontar sus vidas y ellos van a decidir hacer un cambio. Ahora, cuando digo por cobardía es porque tengo que enfrentar a esas personas y decirle, hermano, ¿y para qué quiere seguir si usted no quiere ser parte de esto? ¿Por qué me empuja a mí a confrontarle? ¿Por qué no es parte de los otros 2000? En lugar de querer ocupar una posición en la que yo me veo obligado. Pero en fin, para otra cosa que esos sobrecitos sirven es para aquellos que quieran declarar en sus impuestos sobre la renta sus donaciones a la iglesia. El gobierno nos faculta para descontar eso de sus impuestos. La mayor parte de los que dan donaciones no los declaran. Son pocos los que nos piden las constancias. Yo les insto a que deberían pedirlas y deberían también descontarse eso de sus impuestos. De vez en cuando algo deberemos quitarle al gobierno. Nos quita mucho. Y si ellos nos dan el permiso de hacer eso, ¿cómo no hacerlo? Así es que les animaría que ustedes pidan sus constancias y por eso decimos ponga su NIT. No es que le estamos fiscalizando o controlando nada a nadie. Bien, hay algunas consideraciones que John MacArthur en su libro ¿De quién es el dinero? Hace en cuanto a lo que nosotros deberíamos vigilar en una organización a la que le damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Son más, pero les voy a leer, no, mejor aquí en la pantalla, les voy a leer algunas y luego Efraín va a subir en el Facebook también todas para que ustedes vayan poniendo esta. Mira, ponés la foto cabal del libro. De esa forma todos van a constatar que es cualquier otro autor recomendándole a la iglesia que usted debe vigilar que la iglesia a la que usted da sus donaciones, sus diezmos o sus ofrendas, cumplan estos requisitos. Dice, ¿el ministerio tiene un compromiso personal y definido con Cristo? ¿Esta iglesia tiene algo así? Juzguen ustedes, no me vayan contestando. 2, ¿tiene un compromiso transparente con la autoridad de las Escrituras? Es decir, todo lo que vas aquí es con la Biblia. 3, ¿hay un amor y preocupación obvio por aquellos a quienes les ministra? ¿Hay una preocupación para satisfacer las necesidades de las misiones, de las personas que no tienen nada, incluso de satisfacer y dar un poco de comodidad en la iglesia central? ¿Hay algo de eso? 4, los líderes tienen un espíritu de servidumbre y de humildad más que de presunción y arrogancia, empezando por mí y yendo por los directivos. Usted júzguenos si nuestro esfuerzo es mostrar presunción, arrogancia o servidumbre y humildad. Y si lo que usted concluye es que somos un atajo de arrogantes y presumidos, ya sabe que esto está mal. Siga. El ministerio presenta una imagen modesta y sin pretensiones. Esto de imagen es cómo luce el púlpito, cómo luce las instalaciones, todas las ropas caras que el pastor usa y el ascensor para subir al púlpito y las luces y, y el humo que le echan. Júzguenlo. 6. Estoy riéndome ahorita con esto porque Efraín me dijo, mire, la consola ya no sirve de sonido. Entonces pedí que trajeran un presupuesto, mi micrófono se arruinó, por eso estoy usando esto. Y el chico que vino de la compañía de sonido, después de hacer un pequeño análisis, me dijo, mire, pastor, ¿verdad que esto tienen ya unos 4 o 5 años de no cambiarlo? Y yo me sonreí, como 15 tenemos. Él me dijo, pero bien, siga, que siga. ¿El ministerio tiene alguna historia de fruto espiritual? ¿Hay algún fruto espiritual en derredor? Encontrarán que en el libro dice, todos los meses está diciendo que hay crisis y eso empuja a que la gente ofrende.
ustedes revisen todas esas cosas y de forma vigilante deben respondérselas y entonces decir si están siendo buenos administradores al donar a una iglesia así. ¿Qué es el 10%? ¿Qué es el diezmo? Bueno, simple y sencillamente el 10% de nuestra utilidad o de nuestro salario. Aquellos que lo que tienen son negocios, pues sería el 10% de su ganancia o su utilidad después de gastos. Pastor, es mucho. Y si yo no lo puse. Esto es lo que la Biblia establece. Usted puede revisar lo que la Biblia enseña. Sin embargo, les puedo asegurar, en lugar de irme a un argumento totalmente bíblico, que sería fantástico, pero algunos pueden malinterpretar, iré a un argumento muy práctico. Yo creo que una gran parte de esos 200 que diezman en esta iglesia son el remanente que ha diezmado durante 20 o 30 años. La mayor parte de ellos, si no todos, son personas muy inteligentes y muy preparados. Y durante años han venido siendo fieles. Este es mi punto. ¿Usted cree que ellos seguirían haciéndolo durante tantos años si creyeran que es mucho o que es una necedad? ¿No más bien parece que la necedad está en el otro extremo? De hecho, eso me lleva a los famosos puntos ciegos de los que David Platt habla en su libro Radical. Un punto ciego es cuando estamos viendo hacia el horizonte y no vemos lo que está pasando a la derecha. No lo vemos porque no nos da la gana de verlo, no porque no podamos verlo. Eso es un punto ciego. David Platt usa como ejemplo la historia de la esclavitud en los 1800 en los Estados Unidos. Ustedes deben saber que muchos de los que practicaron la esclavitud eran cristianos. Entonces David Platt le pregunta la historia, ¿cómo pudieron practicar semejante blasfemia? Esclavizar a las personas. Eran fieles con sus diezmos, pero esclavizaban a la gente. Esa es injusticia. ¿Cómo pudieron estar ciegos? Bueno, pero él ocupa ese ejemplo para trasladarlo a la iglesia actual y les dice, porque él está escribiendo a la iglesia norteamericana, les dice, ¿cómo puede ser que de igual manera ahora haya un montón de ustedes, está hablando a su iglesia, que tienen coches caros, casas caras, ropa cara, y les importa nada que la gente al otro lado del mundo se está muriendo? Es un punto ciego, vuestra avaricia, vuestra indiferencia hacia la necesidad de otros. La Biblia no dice que está mal tener bienes o tener algún tipo de prosperidad o tener riquezas. La Biblia dice que está mal administrarla, no preocuparnos por las necesidades de otros. Bueno, haciendo eco de lo que David Platt dice, ahora yo lo aplico para mi propia vida y lo aplico para la vida de ustedes en decirles, oigan, es el colmo cuántas comidas en este diciembre, ya basta. Ya aumenté 5 libras con lo que me cuesta perderlas. Me están invitando a tantas fiestas. Imagínense, al terminar este culto, voy a otra con los levitas. Pregunté y me dijeron que es pavo asado. Después de eso me tengo que ir para San Martín porque creo que es la de Capilla o la de Campos Blancos, no sé. Y en la noche hay otra. Y no puedo llegar de arrogante y decir, estoy a dieta. Tengo que comer. En buena hora. Eso está bien. ¿Saben qué está mal? Que no nos preocupemos por nuestros diezmos y nuestras ofrendas por la gente que no tiene que comer. Y que no nos importe pagar 5 u 8 dólares por una comida y sí nos importe dar nuestros diezmos. Está muy mal que pasemos en las noches en algún centro comercial y compremos alguna ropa y alguna de esta cara sin tener una pizca de preocupación por la gente que no tiene nada.
Eso sería un pecado. Ese es un punto ciego y queremos pintarnos como muy espirituales. Nos encanta juzgar a aquella persona que está en adulterio. Nos encanta juzgar a aquella persona que es alcohólica. Déjenme preguntarles, ¿cuál pecado sería peor en una escala de humanismo? ¿El alcohólico o el que está lleno de avaricia que no le importa el prójimo? ¿Cuál es peor? Bueno, júzguenlo ustedes. No hablé en una escala celestial o bíblica, hablé en una escala humana. ¿Cuál es peor? ¿El que se está acostando con la que no es su mujer? ¿O el que no es fiel en dar lo justo a sus hijos? Y tampoco a la gente pobre de enfrente de donde vive. ¿Cuál es peor? El pastor de esa iglesia aplaudió a los adúlteros. Usted está loco. Yo no dije eso. Yo solo dije que es un punto ciego en nuestras vidas. Cuando queremos pasar por alto el no preocuparnos por las necesidades de otros. Dice David Platt en su libro Radical, porque temo que alguno está a punto de preguntarme, mire, ¿y la salvación tiene algo que ver con esto? Absolutamente nada. Usted puede ir al cielo sin dar un 5. Si algún predicador le dijo algo distinto, es un charlatán. La mejor prueba la tiene con el ladrón que estaba en la cruz, junto a la cruz de nuestro Señor. El Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Creen ustedes que ese ladrón dio alguna vez algo en las ofrendas? Es más, creo que si hubiera visto la ofrenda también la agarra. Así es que no tiene nada que ver con su salvación. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia enseña que ocuparse de los pobres sea un medio por el que nos ganemos la salvación. Somos salvos por nuestra fe en Cristo. Y punto. En realidad, cuidar de los pobres, entre otras cosas, es evidencia de nuestra salvación. La fe en Cristo que nos salva de nuestros pecados implica una transformación interna que tiene consecuencias externas. Cuidar de los pobres es una consecuencia natural y una evidencia necesaria de la presencia de Cristo. Así es que yo aquí me pregunto, ¿alguna vez ha surgido en mí la necesidad de ocuparme de llevar la palabra de Dios, de llevar comida y de llevar ayuda a otros? Entonces debo preguntarme si mi salvación es genuina o no. No porque dar dinero me salve, sino porque es una evidencia de mi salvación. Pastor, creo que estoy entendiendo esto, me estoy animando un poco. A lo mejor sí voy a ir y voy a ayudar a algunos niños que no tienen que comer, pero no lo traigo aquí porque a saber cómo ustedes lo administran. Bueno, déjeme citar un ejemplo. Perdón a los restaurantes que voy a mencionar. Resulta que al terminar este culto va a ir a comer a Mr. Donut y después de comer va a ir a pagar al pollo campero. En Mr. Donut van a preguntar, pero ¿no nos va a pagar? No, voy a pagarle al pollo. Pero si aquí tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar los que sirven la comida, los que la preparan. Yo no confío en ustedes. ¿No les parece justo si los empleados de Mr. Donut le dicen, pues no venga más? ¿Sería injusto que nos digan eso? No, ¿verdad? De igual forma yo le pregunto a aquellos que no confían,
Temo que mi mamá me va a decir, no vuelvas a decir eso, pero lo tengo ganas de decir. Yo diría, pero si no confía, ¿por qué viene? Olvidemos el pollo campero y Mr. Donut y hablemos del cafetín de la esquina, el comedor de la esquina. ¿Cuál esquina? Cualquiera. El asunto es que estamos platicando con otro amigo aquí, mirá, ¿has ido al comedor de la esquina? Sí. ¿Notaste los pollos? Sí. ¿Verdad que esos pollos los han engordado con químicos? Sí, saben mal. Tienen un sabor metálico. Son gigantes. Bueno. ¿Dónde vas a ir a comer? Ahí mismo. Ey, pará, estás loco. Y no me estás diciendo que el pollo está adulterado. ¿Entendieron lo que estoy tratando de decir? Si usted cree que esta es una organización adulterada, ¿qué hace aquí? Pastor, el trabajo de las iglesias es animar a volver. Bueno, el trabajo de las iglesias es enseñar la verdad, no decirle que vuelva. Porque la Biblia dice que la verdad nos hace libres. Tengo 30 años en el Evangelio. No, creo que tengo más, pero yo no entiendo por qué este sea un tema controversial. Para mí es tan sencillo. ¿De qué hablo de sencillez? Yo quiero ser parte del Club de Leones. Sí, vení. ¿Por qué? Porque soy solidario con su causa, la comparto y quiero servir. Fantástico. Mira, para ser parte tenés que pagar esta cuota, comprar esta camisa y tenemos que hacer esto. Vamos. Yo quiero ser parte de la Iglesia de Cristo en el liderazgo, pero no quiero ser parte de ninguna cuota. Qué ironías las de la vida. Yo quiero ayudar a las personas, quiero que haya más misiones. Yo estoy pensando, wow, solo el centro del país, necesitamos el oriente, necesitamos el occidente. Se necesitan más predicadores, se necesitan lo que Dios quiere que se necesite. Ese es entre usted y Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarme.